Bendito sea el Señor. Aleluya. Pues tomen sus lugares y vamos a entrar un poquito en la palabra de Dios. Les iba a hacer la pregunta de que, pero la verdad es que todos vamos a contestar que sí. De cuántos confían en Dios, ¿verdad? Pero pues todos vamos a decir que sí, ¿no? A ver, ¿cuántos confían en Dios? ¿Verdad que sí? Bien, hoy quiero hablar de confiar en Dios. La confianza, ¿qué implica confiar en Dios? ¿Cómo debemos de confiar en Dios? Y bueno, pues es que si alguien nos pregunta, ¿tú confías en Dios? Pues la verdad es que sí, ¿verdad? Todos podemos decir que sí. Pero en la práctica, en el hecho, en el diario vivir, quizás eso se queda corto. Amén. Y pues leyendo yo la Biblia, la palabra de Dios, encontré una historia fascinante, una historia que quizás nos va a ayudar a interpretar lo que es confiar en Dios verdaderamente. Amén. Porque lo que hoy quiero compartirles es confiar en Dios. Amén. Pero no confiar en Dios solamente decirlo. No solamente cuando alguien nos pregunta, ¿tú confías en Dios?, inmediatamente responder que sí. ¿Amén? Sino poder llevar a la práctica diaria en nuestras vidas lo que implica realmente confiar en Dios. Y para ello quiero que me acompañen a ver una historia que está en la palabra de Dios, allá en el libro de Crónicas, en el capítulo 32, segunda de Crónicas, y vamos a leer en su verso Crónicas 32, vamos a leer el verso 1. Y bien, vamos a leer el verso 1 y verso 2 primeramente. Sígame ahí con su vista. Y dice así: después de estas cosas, y esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de aguas que estaban afuera de la ciudad y en ellos
le apoyaron. Bien, en esta primera parte de lectura vamos a ver el problema en el que se encontraba el pueblo de Dios. Siempre encontramos en las historias de Israel grandes hazañas, ¿no? En el que Dios siempre intervino en cada una de ellas en contra de sus enemigos, del pueblo de Israel. Y en esta pues no es la excepción, pero vemos bueno, ahora vamos a encontrar algo muy particular que nos va a ayudar a entender un poco lo que es confiar en Dios. Entonces, lo que decía, primeramente, nosotros encontramos que, como en otras ocasiones, siempre habían querido conquistar Jerusalén, siempre habían querido invadir, siempre habían querido, pues, de alguna manera, que el pueblo de Dios desaparezca, ¿verdad? Eso siempre ha existido. Y pues en esta ocasión era ese el problema. Entonces dice que Ezequías reunió al pueblo para pues afrontar esta situación, afrontar este problema. Y pues como todo, ¿verdad? Cuando hay una situación de estas dentro del pueblo de Dios, pues hay mucho temor, mucho miedo, mucha angustia de lo que va a suceder. Y eso es lo que muchas veces, o eso es lo que aconteció más bien aquí en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Pero ahora sí quiero que vayamos a leer el verso 7, por favor. En el verso 7 dice: esfuércense y anímense, no teman ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Amén. Esfuércense y anímense, no tengan miedo. Esto nos lleva a comprender que el pueblo de Dios estaba temeroso y estaba desanimado, ¿verdad? Entonces, lo que hace el rey de Israel es, el rey de Judá, más bien, lo que hace el rey de Judá es levantar en ánimo de un pueblo que estaba temeroso ante un rey que ya tenía fama de invadir pueblos, tomar territorios y hacerlos suyos y hacerlos esclavos. Había entonces gran temor dentro del pueblo de Dios, miedo, y lo que Ezequías hace es animar al pueblo de Dios y levantar ese desánimo que había dentro del pueblo de Israel. En el verso 8 dice: con él está el brazo de carne. Con él está el brazo de carne. Hacía referencia al rey de Asiria, ¿verdad? Y decía: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Amén. Había pues entonces, como le decía, una fama en este rey de Asiria que hacía devastaciones a pueblos, hacía muchas cosas, que lugar donde él planeaba conquistar, pues el temor les venía encima, ¿no? Entonces, esa fama que tenía, hacía que muchos se desanimaran, hacía que muchos tuvieran miedo, tuviera temor. Pero algo que Ezequías dice es: sí, es verdad, este hombre tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, es un hombre muy sanguinario, pongámosles todos los adjetivos que queramos poner, pero sigue siendo un brazo de carne, sigue siendo un hombre, sigue siendo
cualquier ser humano. Por eso dice Ezequías, con él está el brazo de carne. Y esto es lo que quiero que nos quedemos en su corazón, en nuestros corazones, que nos quedemos con esto. Porque no importa quién o quiénes o cuántos estén en contra de nosotros, siguen siendo brazos de carne, siguen siendo seres humanos. Si nosotros llevamos en un nivel de dimensión que Dios no se puede igualar ante cualquier ser humano, ante cualquier persona en el mundo, y nosotros vamos a dimensionar que nuestro Dios es mucho, pero mil y millones, es más, no hay manera de calcular la grandeza de Dios contra los poderes que haya en este mundo y otros universos. Gloria al Señor. Dios es más grande, más fuerte, más poderoso. Amén. Entonces, lo que lleva a Ezequías al pueblo de Judá a que pudieran comprender es que no importa cuánto ejército, no importa quién es el personaje, porque el personaje hablaba mucho de sí, del rey de Asiria, que era un hombre muy perverso. No importa quién fuera él, no importa cuál fuera su fama ya en el mundo, seguía siendo brazo de carne, seguía siendo cualquier ser humano a comparación de nuestro Dios. Eso es lo primero que el pueblo tenía que entender. Pero vamos al siguiente paso. Bueno, después dice que el pueblo tuvo confianza, diga conmigo, confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, es decir, ya venía conquistando, ya se venía acercando a Jerusalén, a Judá, al pueblo de Dios. Y mientras él se acercaba, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Fíjense lo que cómo este hombre intimidaba a aquellas personas o aquellos pueblos que él quería conquistar. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confías? ¿En quién confían ustedes al resistir el sitio de Jerusalén? Amén. Lo hace como una especie de pregunta, ¿verdad? ¿En quién confían ustedes si se resisten ante el poder del rey de Siria? O sea, ¿dónde está su confianza? ¿Cómo pueden ustedes sobrevivir ante el poder del rey de Siria? Eso es lo que quiso decir. ¿En quién confían ustedes? Amén. Sí dice así, ¿verdad? ¿En quién confían ustedes al resistir el sitio en Jerusalén? O sea, si se resisten a ser conquistados, ¿dónde está su confianza? Esa era la pregunta. Amén. Y era una pregunta retadora. Gloria al Señor. Porque dice, ¿quién confían? ¿Dónde está su confianza? ¿Su ejército? ¿Su rey? Amén. ¿Dónde está su confianza? Pero vamos más. Dice, ¿acaso no los engaña Ezequías para entregarlos a muerte, a hombre y a sed, al decir, el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Esas eran sus palabras de este rey de Asiria, que no me
es difícil pronunciar su nombre, ¿verdad? Sennacherib, así se llamaba, Sennacherib. ¿En quién confían ustedes? ¿Dónde está su confianza? Ezequías los está engañando. Les dice que Dios los va a librar. Es lo que le estaba intimidando. De esa manera estaba intimidando, o mandó a sus mensajeros a enviar ese tipo de amenazas. Dice, y para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir: el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoremos, y sobre él quemaremos incienso? ¿Acaso no han sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que puede salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá Dios librarlos de mi mano? Este hombre era tremendo, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Era tremendo. O sea, tenía una fama impresionante. No solo él, dice que su padre había conquistado muchos reinos, gloria al Señor, y se había hecho fama por todos los lugares. Les decía que lugar donde este hombre quería conquistar, el miedo les apavorizaba, porque era tanta su fama. Y de esa manera se enorgullecía, de esa manera hablaba con arrogancia y por eso habló de esta manera y decía: ¿acaso no hemos conquistado otros reinos? ¿No hemos conquistado otros pueblos donde también han tenido sus dioses, también han confiado sus dioses, pero ni sus dioses los ha podido librar de mi mano? Amén. Y el Dios de ustedes, dice, ¿acaso el Dios de ustedes, creen ustedes que ese Dios de ustedes los puede librar de mi mano? Esas eran las palabras retadoras de Ezequías. ¿En quién confían ustedes? ¿En quién están confiando? Así les hace la pregunta. Amén. Les decía yo al inicio, si les pregunto: ¿cuántos confían en Dios? O les pregunto: ¿en quién confían ustedes? Por supuesto que me van a decir que en Dios, ¿verdad? Por supuesto, y más porque estamos en la iglesia. Amén. Pero ¿qué sucede cuando estamos enfrente de un personaje de estos? De un personaje de este tipo. Imagínense que el presidente de Estados Unidos viniera y nos dijera algo así, con ese carácter tan, así como ha querido someter a muchas naciones, a muchas naciones, poniéndoles toda esta clase de impuestos y todo este tipo de situaciones que está haciendo. Y que nosotros pudiéramos que enfrentemos, gracias hermana, que enfrentemos este tipo de situaciones, porque a veces la pregunta a lo mejor suele ser muy, a lo mejor pues hasta ilógica, ¿no? Decir: ¿confías en Dios? Pero la realidad es que nuestra confianza está en Dios, en el diario vivir. Cuando estamos en el problema, cuando estamos en el reto, se podría decir. Así como este rey de Siria hizo estas amenazas y diciendo: ¿acaso no han escuchado lo que yo he hecho? ¿Acaso no han oído que mi padre también conquistó muchos reinos? ¿Y qué les ha pasado a todas esas naciones? Sus dioses no han servido,
No les ha servido de nada. Y les decía al pueblo, porque le decía al pueblo de Judá, y les decía: su rey Ezequías los está engañando, diciéndoles que su Dios los va a librar. Los está engañando. Amén. Así los amenazaba, así les amedrentaba. Y entonces seguimos la historia. Dice, una vez más leemos el verso 14 para que podamos dimensionar un poco la arrogancia, la soberbia de este hombre. Amén. Dice: ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudieran salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mis manos? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni les persuada de ese modo, ni le crean que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios los podrá librar de mi mano. Y otras cosas más, imagínense todavía, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Dios y contra su siervo Ezequías. Y además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra el Señor Dios de Israel y hablaba contra él diciendo: ¿Cómo los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz, escuche, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra Dios, contra el Dios de Jerusalén y contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Amén. No solo bastó todo esto, sino que se atrevieron, dice, a hablar en el idioma judaico, en el idioma judío, y decir toda esta barbaridad que estaba diciendo este rey de Asiria, para poder atemorizar. Era una de sus estrategias. Era su forma de conquistar, atemorizando las naciones, ya aprovechando de su fama y la fama de su padre. Era su forma de conquistar las naciones, atemorizando, metiendo temor, miedo. Y bueno, hermanos, esto hizo este hombre. Pero lo que me lleva a cuestionarnos es la pregunta que les hace: ¿en quién confían ustedes? ¿En quién confían ustedes? Y por supuesto que todos vamos a decir en Dios, ¿verdad? Y el pueblo de Israel también en Dios. Y precisamente porque este rey Ezequías sabía que ellos iban a decir que en Dios, no en su rey, no en su ejército, sino en Dios. Porque si algo tiene el pueblo de Israel es que ha aprendido a confiar en Dios. Y como este rey de Asiria sabía perfectamente que ellos iban a responder, que ellos confían en el Dios soberano, en el Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto, esa iba a ser su respuesta. Como estoy seguro que es la respuesta de cada uno de nosotros los que estamos aquí en esta hora. Gloria al Señor. Y por eso es que Ezequías dijo: yo sé que me van a responder que confían en su Dios, pero déjenme contarles algo. Hemos conquistado muchos reinos y también tienen sus dioses, y sus dioses no los ha librado de su mano.
Así es de que no me digan que van a confiar en su Dios. No me digan que es su Dios el que los va a librar, porque ellos no fueron librados por sus dioses. Y tampoco ustedes serán librados de mi mano. Gloria al Señor. Esas eran las palabras retadoras de este hombre perverso. Gloria al Señor. Y aquí, hermanos, quizás valdría la pena hacer una pausa en la historia, porque esta situación que vivió el pueblo de Israel, nosotros la vivimos a diario en nuestras vidas. Diario, nuestro diario vivir. Nosotros enfrentamos este tipo de circunstancias diariamente. Amén. Pero aquí es donde Dios pone a prueba nuestra fe. Dios pone a prueba dónde está nuestra confianza. Bien, este rey de Asiria dice: las otras naciones tienen sus dioses, pero cada una de esas naciones que confiaba en sus dioses no fueron libradas. Sabemos nosotros que hay muchas creencias en el mundo, ¿verdad? Hay muchas religiones y hay muchas personas, y todos tienen su forma y su manera de creer, de creencia. Cada quien tiene su forma de creencia. Gloria al Señor. Pero en nuestro país en particular hay una creencia que quizás la mayoría cree, ¿no? Que es la Iglesia Católica, ¿no? Que su 90% pues son católicos, ¿verdad? Y no falta nosotros que tenemos amistades, tenemos compañeros de trabajo, tenemos inclusive familias que profesan esa fe, que profesan esa creencia. Y saben, hermanos, muchas veces nuestra fe está siendo puesta en prueba. Amén. De esta manera. Ya no es como el rey de Asiria, ¿verdad? Pero ahora nosotros las tenemos personalmente en cada uno de nosotros. ¿Y dónde está nuestra confianza? Todos pueden decir que tienen dioses, todos pueden confiar en sus dioses, o su Dios, o su persona que confían, o hay quienes ni tienen ningún ser supremo, simplemente confían en la naturaleza, creen en la naturaleza y todo esto, ¿verdad? Pero Dios siempre pone a prueba en nosotros dónde está nuestra confianza. ¿En quién confías tú? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fuerza? Amén. ¿De dónde te sostienes? Amén. Porque estas palabras que habló este hombre, este rey de Asiria, fueron tan quizás tan retadoras, que pudiera ser que nosotros la estemos enfrentando día a día. ¿Y en quién confías? ¿Dónde está tu confianza? Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos si realmente estamos confiando en Dios. Porque podemos decir que sí, podemos responder que sí, pero confiar en Dios, hermano, no solamente es decirlo, es actuarlo, es vivirlo, amén, en cada circunstancia de nuestra vida, diario en nosotros, amén. En esa pruebita que tienes, o en esa prueba grande que tienes, confiar es
soltarse, entregarse por completo a Dios y poner nuestra confianza totalmente en Él, totalmente en Él. Y saben, hermanos, muchas veces nos falta ese punto. Amén. Porque cuando nos ponen a prueba nuestra fe, muchas veces dudamos. ¿O cuántas veces no hemos dudado aún de nuestra fe? ¿O cuántas veces no hemos dudado si Dios hizo esto, si Dios hace esto, si Dios hará aquello, si Dios realmente estará en el asunto? ¿Cuántas veces no hemos dudado? Y más cuando escuchamos esas voces. Mira, tu religión es minoría, tu creencia es minoría, nosotros tenemos mayoría, nosotros somos más en número, nosotros somos más grandes. Amén. Más cuando esas voces, amén, nos llegan a nuestro oído, nos llegan a nuestra mente y nos llevan a dudar de nuestra fe, nos llevan a dudar de Dios. Amén. Y nos llevan a menguarnos, nos llevan a hacernos chiquitos. Esa era la intención de este rey de Asiria. Su intención de ir y enviar mensajeros a Judá y a Jerusalén, hablar hasta en el idioma judaico para decirles y amedrentar al pueblo de Dios y decirles que su Dios no los iba a librar de su mano. Era eso, influenciar en ellos en temor, en miedo, para que ellos se hicieran chiquitos, para que no hicieran nada. Amén. Esa era la intención. Y esa es la misma estrategia del enemigo actualmente en nuestros días. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa voz? Tu Dios no te va a salvar, tu Dios no te va a ayudar, tienes que trabajar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que salir, el enemigo siempre va a poner por delante tus fuerzas, siempre va a poner delante tu inteligencia, siempre va a poner por delante a ti mismo. Amén. Y no está mal que confiemos en nuestras fuerzas, que confiemos en lo que hacemos, que trabajemos. No está mal, tampoco es quedarnos en la casa sin hacer nada y esperar que Dios haga todo, ¿verdad? Pero uno de los mandamientos más grandes en la Torá, en la Biblia, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante y más grande de todas. Por encima de tus fuerzas, por encima de ti mismo, está Dios. Está Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque esas voces siguen en nuestros días. No vas a salir de pobre, no vas a salir de esto, no vas a salir de esto, si no haces esto, si no haces lo otro, si no confías en ti. Es más, si no confías en tu jefe, si no confías en la empresa, si no confías en esto, no vas a salir de esto. Ese rey de Asiria, digámoslo en ese sentido figurativo, aún sigue atemorizando al pueblo de Dios. Aún sigue metiéndonos temor. Amén. Porque el enemigo, donde quiere gobernar, es en nuestros corazones, donde quiere gobernar es en nuestras mentes, dejando a Dios a un lado. Por eso insistió. Sí notaron cuántas veces con soberbia y con arrogancia dijo: el Dios de ellos no los pudo librar, ni de mi mano ni la mano de mis padres. ¿Sí notaron cuántas veces lo hizo? ¿Verdad que fueron bastantes? Y todavía lo dijo en idioma judaico para que lo entendieran los demás. Amén. ¿Sabe por qué? Porque si algo no quiere nuestro adversario, que el Señor lo reprenda, es que pongamos toda y totalmente nuestra confianza en Dios. Amén.
Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que evaluar hasta dónde está nuestro nivel de confianza en Dios. Hasta dónde podemos confiar en Dios. No simplemente decir sí confío en Dios, sino hasta dónde realmente confiamos en Dios. Y vaya que Dios permite que el enemigo nos ponga a prueba a diario en nuestras vidas. ¿Realmente confías en Dios? ¿Realmente crees en Dios? ¿Realmente pones tu confianza en Él? Porque si pones tu confianza en Él, cuando alguien te amedrenta, alguien te dice, ¿a poco crees que tu Dios realmente puede ayudarte? Cuando confías en Dios, respondes, claro que sí. Creo que Dios puede hacer eso y mucho más todavía, sin importar quién nos lo pregunte, ¿sí o no, hermanos? Amén. Porque hay una confianza totalmente en Dios. No es lo mismo que te pregunte un hermano de la iglesia, ¿crees que Dios te puede ayudar a salir de ese problema? Porque aquí vas a contestar, amén, hermano, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Aquí sí. Pero que te lo pregunte tu jefe de la empresa, que te pregunte el amigo, que te lo pregunte aquel, hay un silencio. Y quizá fue Dios el que puso ese momento para probar tu corazón si realmente le confías. Amén. A lo mejor es la persona más importante, o quizás tú consideras la persona más importante y dices, no, ¿cómo le voy a decir que Dios me va a ayudar? ¿Cómo le voy a decir que confío en Dios? No, pero quizás Dios puso eso para que probar tu corazón si realmente confías en Dios. Amén. Recuerdan este hombre, su soberbia, su arrogancia. No, ¿en quién confían ustedes? ¿Me van a decir que en su Dios? Pues miren, déjenme decirles que todos los dioses de los pueblos que hemos conquistado no han podido librarlos de su mano. Gloria al Señor. Por eso les preguntaba, ¿realmente confiamos en Dios? Ponemos toda nuestra confianza en Él. Porque ahí es donde Dios nos pone a prueba muchas veces, hermanos. Y más, fíjense, y más cuando vemos, cuando estamos en una situación de aprieto, es un problema, y vemos que Dios no responde. Y por más que oramos una y otra, insistimos, y a veces vemos que Dios no responde. Amén. Y no falta esas mismas palabras. ¿Crees que tu Dios te puede librar? ¿Crees que Dios te puede ayudar? ¿Crees que Dios te puede sacar de ese problema? Amén. Siempre va a haber esto en nuestras vidas, siempre va a haber. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué hizo el rey Ezequías? ¿Qué hizo el pueblo de Dios ante esta amenaza, ante esta arrogancia, soberbia, o ante este personaje que quiso intimidar al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hizo? Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender qué hacer cuando estamos en una situación de esa magnitud. Les decía, aquí entre nosotros podemos decir, yo confío en Dios, creo en Dios, sé que Dios me puede ayudar. Pero realmente, hermanos, en la calle, en la práctica, en la vida diaria, es donde tenemos que practicar esto, es donde tenemos que llevar esto en la práctica de nuestras vidas. Porque yo le aseguro que así como Dios intervino en Ezequías y en el pueblo de Israel, Dios va a intervenir con mano poderosa en nuestras manos. Y Dios nos va a dar victoria, y Dios nos va a demostrar que Él sí está con nosotros, que los dioses de este mundo no se pueden igualar al Dios que tenemos nosotros, al Dios que creemos. Gloria al Señor. Amén.
Mire lo que en lo que termina esta historia, este final feliz que termina esta historia. Veamos qué dice. Verso 20. Dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Y fíjense, de tanta arrogancia, de tanta altivez de sus dioses, de sus dioses y todo lo que hacía, fíjense cómo Dios le cayó la boca a este hombre. Dice: y el Señor envió, y este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Wow. ¿No? Por esa arrogancia que hizo, por esa altivez, por querer retar a Dios, por querer decir, querer minimizar al pueblo de Dios y al Dios de ese pueblo. Amén. Se había metido con otros pueblos, había conquistado otros pueblos y había humillado a sus dioses. Amén. Pero con el Dios de Israel no pudo hacerlo. Él quedó avergonzado. Él salió avergonzado. Se comió sus propias palabras. Regresó a su tierra avergonzado, entró al templo de su Dios y lo mataron sus propios hijos. Después de ser un rey de gran, un rey tan despiadado, pero también muy quizás muy temido por muchas naciones, o muy respetado, o muy temido por muchas naciones. ¿A dónde vino a terminar? ¿Verdad? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque las palabras que dijo Ezequías antes es lo que cambia todo. ¿Se acuerda que les dije que leyéramos el verso 7? El verso 8, perdón. Porque con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Gloria al Señor. ¿Se acuerda que le dije? No importa qué personaje sea, no importa quién sea, sigue siendo hombre, sigue siendo brazo de carne, sigue siendo un ser humano. Y no se puede comparar la grandeza de Dios, la magnificencia y el poder de Dios. Gloria al Señor. No se puede comparar. Así el hombre se quiera creer Dios o semidios, no es otra cosa que brazo de carne. Brazo de carne. Gloria al Señor. Amén. Así es de que no importa quién o quiénes se pongan enfrente de nosotros, nos hablen, nos atemoricen, nos digan, o sea el propio enemigo, ¿verdad?, que quiera avergonzarnos. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y tú en quién confías? Que será la pregunta soberbia de este hombre. ¿Y tú en quién confías? ¿Y ustedes en quién confían? No se dejen engañar por Ezequías, que les dice que Dios los va a librar de su mano. Esas eran sus palabras, para atemorizar, para confundir, para burlarse de Dios. Amén. Algo nos tiene que quedar en claro todos los que estamos hoy en este lugar. Cualquier persona que se quiera
sobreexaltar y quiera decir o quiera amedrentar o quiera decir, no se nos olvide que siguen siendo carne y siguen siendo brazo de carne. Tendrán mucho poder, tendrán mucha influencia en el gobierno, tendrán lo que tengan, pero siguen siendo humanos. Con nosotros está el Todopoderoso, el más grande, el más fuerte, el más poderoso. Nunca se te olvide que estás del lado del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Nunca se te olvide, no minimices quién es Dios. Aleluya. Y qué es lo que puede hacer Dios con nosotros. Amén. Cuando recién recibió la noticia Ezequías y el pueblo de Judá y Jerusalén, por supuesto que tuvieron miedo, por supuesto que tuvieron temor. Y bueno, lo podemos ver porque Ezequías se levantó y dijo: anímense, no se desanimen, mire, levántense. Dios, perdón, les dice, porque más son los que están con nosotros que los que pueden estar con ellos. Gloria al Señor. Fueron, pero sus palabras textuales fueron: esfuércense y anímense y no teman, ni tengan miedo al rey de Asiria, ni la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Gloria al Señor. Aleluya. No sé si ustedes han leído, pero en las escrituras hebreas habla del Dios de los ejércitos celestiales. Amén. Si lo han escuchado, el Dios de los ejércitos celestiales. Y luego va otra cita, y el Dios de los ejércitos, en hebreo es el Señor de Shabbat, el Dios de los ejércitos celestiales. Una vez más, diga conmigo: el Dios de los ejércitos celestiales. Por eso Ezequías dijo: porque más son los que están con nosotros. Puede ser un ejército tan grande, puede ser un ejército tan poderoso, pero Dios es el Dios de Shabbat, el Dios de los ejércitos celestiales. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Tenemos que dimensionar la grandeza de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que no cualquier persona o cualquier pensamiento o cualquier idea nos venga a decir: ¿quién confías? Dios te puede librar. El Dios que confías puede sacarte de este problema. El Dios que confías puede ayudarte. El Dios, amén. Tenemos que crear en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, la fe, la confianza que Dios es grande, hermanos. Que Dios es un Dios de ejércitos poderosos, que Dios mueve bajo su autoridad. Por eso dice que no bastó más que un ángel. Gloria al Señor. Dice así en el verso: y el Señor envió, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿100? ¿50? ¿1000? ¿Un ejército? ¿Cuántos? Uno. Ahora imagínense, ejércitos. Denle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Uno. Para avergonzar a este soberbio, arrogante, para hacerlo regresar a su tierra, como decimos nosotros los mexicanos, con la cola entre las patas, avergonzado. Amén. La vergüenza era tan grande que sus hijos no lo pudieron soportar. No lo pudieron soportar y lo mataron. Amén. ¿Quién podrá con nuestro Dios? Esta historia me sorprendió, hermanos. Es maravillosa. ¿La habían leído? ¿Cuántos la habían leído? Está llena de historias la palabra de Dios. Historias hermosas, motivadoras, historias que levantan nuestra fe, nuestro ánimo, que nos ayuda a comprender
quién es Dios, cómo opera Dios. Gloria al Señor, me sorprende, porque Dios lo hace perfecto. Dios podía mandar un ejército de ángeles, pero mandó uno y con uno bastó para avergonzar a él y a todo su ejército. Gloria al Señor. Imagínense qué tan poderoso es Dios, qué tan poderoso es Dios. Aleluya. Así es de que una vez más la pregunta: ¿en quién confían? ¿En quién confían? ¿Dónde está tu confianza? ¿Sabe qué dice Dios? Maldito el hombre. Usted lo completa. Maldito el hombre que pone su confianza en príncipes, en reyes o en ejércitos. Maldito el hombre que desciende a Egipto por ayuda, dice. Gloria al Señor. Vamos a leer ese último pasaje. Vamos a buscar ese pasaje porque ahora me vino a la mente. Vamos a ver Isaías 31. Bien. Dice, 31 o 31. Vamos a leer del 31. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. ¿Sí dice así en su Biblia? Pero Él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxiliado de los que hacen iniquidad. Los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender el Señor su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán en una. Gloria al Señor. Y esto pues Dios nos llega a reflexionar la importancia que es confiar en Dios, y no confiar en nuestras fuerzas o en las fuerzas de los demás. No poner nuestra mirada en lo que pueden hacer los demás por nosotros. Llámese alguien, algún familiar, alguna persona, a un líder espiritual, o algún líder político. Porque en esta ocasión Dios está hablando a su pueblo de Israel, porque había momentos donde el pueblo de Israel ponía su confianza en Egipto, porque Egipto era un lugar próspero y tenían un gran ejército. A veces sus reyes eran quizás poderosos hasta cierto punto. Entonces estaban tentados a confiar en esos reyes, en esos ejércitos, en esas ciudades, pues en su economía inclusive, ¿no? Y es ahí donde Dios dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y no miran al Santo de Israel. A veces somos tentados a mirar a los hombres que me puede ayudar, mirar a las instituciones, mirar al gobierno que nos puede ayudar. ¿Saben? Siguen siendo brazo de carne.
A veces no nos damos cuenta que el que está con nosotros es más poderoso que cualquier persona en el mundo. Y Dios nos puede ayudar, Dios puede sacarnos de esa situación, Dios puede auxiliarnos. Dice, si aquel que confía en el hombre, aquel que quiera confiar en el hombre, dice, Dios va a venir contra aquel y caerá el ayudador junto con el ayudado. Gloria al Señor. Entonces, Dios nos enseña a confiar en Él plenamente, a poner nuestra confianza plenamente en Él. Gloria al Señor. Y les decía, hay una cita, vamos a ver si es Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Dice, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Aleluya. Maldito, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque a veces llegamos a admirar eso, llegamos a admirar a los demás, llegamos a poner nuestra confianza en las personas, en las instituciones o en el mundo, en las cosas que podemos ver. Y nos olvidamos que Dios es más grande que cualquier personaje en el mundo. Que Dios es más poderoso y que Dios es más fuerte y que Dios nos puede ayudar y que Dios nos puede dar esa salida que a veces estamos buscando. Gloria al Señor. Amén. Entonces no se nos olvide, hermanos, quién es nuestro Dios, porque ese fue la manera en que el pueblo de Israel pudo salir victorioso ante esa amenaza del rey de Asiria. Ellos no se olvidaron de que eran su Dios. Ezequías junto con el pueblo de Judá dice que fueron y oraron y clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Vino a su ayuda, dijo, vamos a enviarles un ángel para que vea este hombre soberbio que no necesitamos más. Gloria al Señor. Y lo avergonzó, hermanos. Cualquier persona en el mundo, cualquier humano sigue siendo hombre. Amén. Pero Dios va a ser Dios siempre. Ahí es donde debe estar nuestra confianza. Ahí es donde ponemos nuestra fuerza. Ahí es donde tenemos que agarrarnos de ese Dios. Amén. Y aunque muchas veces estamos tentados a confiar en otras circunstancias, recuerda, primero tiene que ser Dios. Nuestra confianza primero va a ser Dios. Si nosotros ponemos nuestra confianza primero en otras personas o en otras cosas, estamos traicionando a Dios. ¿Y sabe lo que es eso? Amén. Estamos traicionando a Dios, dejando a Dios por un lado, porque creemos que la ayuda la vamos a encontrar en otro lado. Amén. Pero recuerden, hermanos, amén, siempre tiene que ser nuestro Dios. Tiene que ser el creador del universo, donde va a estar nuestra confianza. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y bueno, quisiera que leyéramos por última vez este pasaje. Amén. Y que no se nos olvide, que se quede en nuestro corazón. Gloria al Señor. El verso 7 y verso 8. Verso 7 y verso 8.
esfuércense y anímense y no teman, ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Gloria al Señor. No importa quién sea, sigue siendo hombre, sigue siendo mortal, pero Dios es un ser soberano, es un ser sobrenatural que no se puede comparar ni con la inteligencia, ni con la fuerza, con nada de este mundo. Gloria al Señor. Dios es más grande, Dios es más poderoso, Dios es más fuerte. Quiero que te quedes con eso en tu corazón. Dios siempre va a ser más grande, Dios siempre va a ser más fuerte, Dios siempre va a ser Dios en tu vida. Vamos a levantar nuestras manos y lo primero que vamos a hacer, vamos a pedirle perdón a Dios por las veces que no hemos confiado en Él, por las veces que hemos dudado de su presencia, por las veces que hemos dudado si es que Él existe, si es que Él está ahí. Vamos a pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname, porque ha dudado, mi mente ha venido esas dudas. Muchas veces he dudado o me he dejado influenciar por esos pensamientos. Me he dejado influenciar por esas ideas. Me he dejado influenciar por muchas cosas. Pero ayúdame, Señor. Vamos a decirle a Dios, sincerar nuestro corazón y decirle: perdónanos, porque hemos dejado de confiar en ti. Padre celestial, en esta noche te pedimos perdón. Perdónanos por las veces que hemos dejado de confiar en ti. Si estamos aquí es por tu misericordia todavía. Lo sabemos, Señor. Es por tu misericordia. Porque por nosotros, por nuestras acciones, nuestra manera de confiar, por nuestra forma de ser, quizás ya no estaríamos aquí. Pero tu misericordia, tu gracia, tu favor es el que nos tiene todavía aquí. Y por eso es que te pedimos, Señor, que perdones por todas las veces que hemos desconfiado de tu presencia, hemos desconfiado de tu poder. Por todas las veces que hemos dudado, Señor, perdónanos y ayúdanos, Padre celestial. Oh, queremos poner toda nuestra confianza, queremos poner toda nuestra fuerza. Aleluya, Padre, que vivamos apasionados de ese Dios soberano, de ese Dios grande, de ese Dios fuerte, de ese Dios ayudador. Padre, que por nada, por ningún motivo, Señor, nuestra fe mengue. Por ningún motivo, Señor, el enemigo nos haga dudar, Padre, nuestra fe. Aleluya. Oh Señor, que cuando seamos amedrentados, cuando seamos cuestionados, ¿dónde está nuestra fe, nuestra confianza? Aleluya, podamos responder, Señor, con toda seguridad, con toda certeza en nuestro corazón, que nuestra confianza está en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Aleluya, que nuestra fe, Señor, no puede moverse de ahí. Oh Señor, aunque en el mundo nos pueda hacer llamativo la autoridad del hombre, puede hacer quizás, Señor, atractivo, Señor, quizás, Señor, las instituciones puedan ser atractivas, Señor, las ofertas del mundo, para desviar nuestra atención, para desviar nuestra fe, Padre celestial, aleluya. Pero nunca se nos olvide que siguen siendo humanos, o siguen siendo instituciones puestas por humanos, Señor. Aleluya, que nada
Nada puede compararse, Señor, con tu grandeza. Nada puede compararse con tu poder. Nada puede compararse, Señor, aleluya, con tu fidelidad. Gloria a tu nombre, Padre celestial. Oh Señor, que en esta noche, Señor, aleluya, en nuestros corazones, Padre, hay esa confianza, hay esa fe, Señor, de tal manera, Padre celestial, que cuando seamos cuestionados, cuando seamos retados, Señor, y tú en quien confías, aleluya, oh Dios, pueda responder, Señor, un hijo de Dios. Pueda responder alguien que confía. Pueda responder alguien que cree. Pueda responder a alguien, Señor, aleluya, que ha puesto su confianza en el Dios todopoderoso, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob, en el Dios que nunca cambia, en el Dios que no muere, en el Dios, aleluya, que es, aleluya, grande, soberano, poderoso. Gloria a tu nombre, Padre celestial, aleluya, aleluya, aleluya. Que tu pueblo, Señor, pueda creer, aleluya, que eres el Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Shabbat, aleluya. Oh Señor, si un ángel bastó para derrotar a un ejército tan grande, si un ángel fue suficiente para que ese rey regresara avergonzado, eres el Dios de los ejércitos celestiales, aleluya. Gloria a tu nombre, Padre celestial. Gloria a tu nombre, Padre celestial. Hoy, Señor, aquel hermano, que está desanimado, Señor, que quizá ha llegado momentos en su vida, Señor, que ha sido crítico, quizás se ha cuestionado si realmente existes, que se ha preguntado si realmente eres Dios. Aleluya. Oh, que a esta hora pueda salir ese pensamiento, esas dudas. Oh Padre celestial, en esta hora, oh, en el nombre de Jesús, esas dudas se han echado fuera de su mente, de su corazón. Padre celestial, pueda ser libre, Señor, de toda duda. Pueda ser libre, Señor, de todo temor. Pueda ser libre, Señor. Si alguien ha sido amedrentado, si alguien, Señor, ha sido, Padre celestial, intimidado por el enemigo, Padre, que en esta hora su corazón pueda ser fortalecido. Su corazón, Señor, en esta hora, aleluya, oh Señor, pueda recibir esa fuerza, esa fe, esa convicción, aleluya, que cree en un Dios poderoso, en un Dios grande, en un Dios soberano. Gracias, aleluya. Gracias, Padre celestial, gracias. Tu nombre sea la gloria, oh Dios. Siempre estás obrando. Amén.